que quería con la pelota, porque el césped que había y por cómo se movía, cómo lo dejaba mover el campo, en las buenas condiciones que estaba. Y claro, esto, cuando empezaron a conocer el equipo en el cual él jugaba, la gente era cantidades viendo el partido, siempre. Fue una de las categorías con más historia que tenía el club. Digamos, allá jugaba al fútbol, iba a entrenar, sí, pero acá era la responsabilidad era un poquito más de que hay que en Grandoli. Era un poquito más, porque acá tenían que entrenar. Digamos, es Newell, es un club, ¿no?, con prestigio y conocido, y tenía que hacer las cosas diferentes que las que hacía ahí. Los técnicos no le daban indicaciones a él. Cuando entraban a la cancha, el técnico le daba la indicación a todos los compañeros. A Lionel le decía: Lionel, movete por donde quiera. Lionel estaba arriba, jugaba abajo, en medio, aparecía en cualquier lado. Él dominaba todo. Deslumbró al técnico y a todos en sí, a nosotros también. Cuando agarraba una pelota, lo dejaban recibir, gambeteaba lo que tenía delante y hacía el gol. Terrible. Cuando todavía no llegamos a los 15, ¿cuánto estamos? Estamos en 17, bueno, pero igual, más o menos, estamos cerquita. Ya tiene 2 amonestados, no se les está. En la etapa de Newell's, sí. Sus padres veían que él no crecía con la edad que tenía y claro, se lo ha llevado a un médico especial en este caso. Le habían detectado un problema hormonal de crecimiento. Iba a ir muy lento el proceso normal de una persona, él no lo tenía. Nos hemos sorprendido porque lo han detectado a tiempo, y eso fue también una sorpresa para nosotros, saber encontrarlo a tiempo, digamos, porque si pasaba un año más, no iba a ser el momento justo para aplicar esa medicina, ¿sabes? Y no iba a poder ayudarlo a crecer, porque llega un momento de que los huesos ya se desarrollan un poco más. No podía haber habido caso de que no podía llegar a desarrollar bien, ¿no? La medicina esta era bastante cara y bueno, se lo hemos propuesto al club para que pudiera ayudar un poco, digamos, a nosotros a pagar esta medicina porque era bastante cara. Y bueno, como que el club mucho nos hacía cargo y bueno, finalmente terminamos nosotros seguir con esta medicina, claro, ¿no? Marina Sala, formo parte del equipo de comunicaciones internas de Asindar. Desde este equipo manejamos todo lo que son la red de medios internos que manejan las comunicaciones de la compañía con la gente. Vamos a estar recorriendo las instalaciones de Planta 2, la planta Ingeniero Arturo Acevedo en Villa Constitución, que es donde trabajó Jorge Messi en sus años en Asindar. Asindar es una planta integrada
Las plantas integradas son aquellas que llevan el proceso de producción desde el primer insumo, desde la recepción del mineral de hierro, hasta la producción del acero y luego el producto terminado. Cuando yo llegué a la compañía, Jorge ya se había ido. Él dejó de trabajar en Asindar en el 2000, más o menos. Y yo conozco su historia en realidad por sus compañeros y porque hemos ya trabajado en varios informes sobre Lionel y sobre su carrera. Asindar tiene una fundación para ayudar no solamente a la gente de Asindar, sino a personas afuera de Asindar. Y nos enteramos de que la fundación Asindar estaba ayudando a Lionel porque tenía que comprar una droga muy cara, que en esa época no sé si eran como $1.800 y con el sueldo de acá de Asindar Jorge no podía costearlo y la fundación yo creo que durante un año más o menos le estuvo costeando todo el tratamiento, hasta que salió adelante, ¿no? ¿En qué año se fue? En el 2000, ¿no? En el 2000. Ya hace 5 años que está allá. 5 por 6 años. Y ya triunfó. La verdad que nosotros hablar mal de Jorge no podemos decir ni media palabra. Mucha capacidad tenía. Fue un tipo buenísimo, muy Muy bueno. Incluso Tiene cuando maldad para él nada, estuvo muchacho como jefe bueno, de la planta, educado. Siguió con el mismo Sí. trato, o sea, no es que subió de jefe y cambió el trato con la gente, ¿no es cierto? Sigue igual o mejor. Muy buen muchacho. La verdad que el trabajo que hizo Jorge en esta planta, no creo que otra persona lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? O Se sea, fue sin hacer mucho ruido, sin decir muchas cosas. Sí. Y se fue había muchos pero- de nosotros que sabíamos cómo, El pibe sabíamos que era cómo muy era. buen jugador. Muy que buen el chico jugador. se iba a probar y que él Pero se fue ahí. se tenía que ir a dejar el trabajo para acompañarlo al hijo, ¿no es Pero él no cierto? habló mucho, ¿viste? Pero tampoco tenía la seguridad de que Lionel iba a fue seguir. tan bueno. Y una preocupación por lo del hijo, todos nos preocuparíamos por nuestro hijo, todos nos preocupamos por nuestro hijo. Pero bueno, acá el club Newell no le bancaba, no le pagaba el tratamiento, parte del tratamiento lo estuvo pagando Asindar, la fundación de Asindar. Le costó tomar la decisión, pero una vez que hizo la prueba y Lionel lo tomaba al Barcelona, ahí se arriesgó del todo y por lo que vemos le salió muy bien. Él arriesgó demasiado y bueno, y nos pone contentos de que a él le esté yendo bien, o sea, a Lionel, ¿no es cierto? Pero lo que hay que destacar más, qué calidad de familia tiene, muy buena familia. Con todos los cambios que él ha tenido, sigue siendo la misma persona, viviendo en el mismo barrio, en la misma casa. Y Lionel es, por lo que pude apreciar, igual que el padre. O sea que eso nos hace sentir orgullosos a nosotros. De hecho, Jorge fue una de creo que la única persona que al irse de Asindar ni siquiera renunció. Hizo directamente, dejó de venir a trabajar y supongo que por el entusiasmo de todo lo que estaba pasando y por la intensidad de todo lo que estaba viviendo la familia, hasta olvidó renunciar cuando dejó de trabajar. Saber que se iba a jugar a un equipo tan importante como Barcelona